que te que desconectar a Kevin. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta maravillosa mañana que el Señor nos está concediendo. Ya, ¿verdad? El día número 3 de este año 2021. El tiempo avanza rápido y ¿qué hace, verdad? De que estábamos iniciando este año y ya vamos, ¿verdad? En 3 días. Así es de que el Señor les bendiga a todos. Damos gracias, ¿verdad? Primeramente a Dios por esta oportunidad que Él nos concede. Si no hubiese sido por la misericordia de Él, ninguno de nosotros, ¿verdad?, estuviésemos en este lugar. Pero gracias a su misericordia nos ha concedido la oportunidad de poder estar en este lugar, poder introducirnos, ¿verdad?, en un nuevo año. Aunque el año pasado con dificultades, con pruebas, con angustias, con tormentas, pero el Señor en ningún momento nos abandonó. Y sin duda, ¿verdad?, el Señor estará con nosotros los días que nos resten en esta vida. No se sabe si son días, meses, horas, años, décadas, siglos. No sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a regalar en esta tierra, pero el tiempo que nosotros vayamos a estar en este lugar, que sea, ¿verdad?, un tiempo donde la presencia de nuestro Dios no se aparte de nuestro lado. Estaban diciendo los hermanos que este es, ¿verdad?, el primer culto en este lugar. Ya algunos hermanos estuvieron en algunos cultos en las células, pero acá en la iglesia es el primer culto y es un privilegio para mí el poder servirles la palabra de nuestro Dios. Vamos a la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo número 146. Libro de los Salmos, el Salmo 146. Amén. El libro de los Salmos no es, ¿verdad?, dificultoso encontrarlo, pues es el libro más extenso de la Biblia. Decíamos Salmo número 146. La palabra del Señor la leemos como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es ¿quién? El Dios de Jacob, cuya esperanza está en ¿quién? En Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para cuándo, para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan al hambriento. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Solo en este salmo pudiésemos nosotros profundizar. La palabra de Dios que hemos leído dice, alaba, oh alma mía. Decimos, ¿verdad? Y hemos escuchado en muchas ocasiones que el cuerpo nuestro se compone de 3 partes. Ahí, ¿verdad?, escuchamos de que somos tripartitos, que somos cuerpo, que somos alma y que somos espíritu. Estas 3 partes cumplen su función. El cuerpo
El cuerpo es el que le gusta el pecado. Es el que se deleita en el pecado, la carne. Pero el espíritu es el que a nosotros nos ayuda a buscar ¿a quién? A Dios. Pero el alma es como neutral. Si la carne quiere ir a pecar, el alma va y se deleita en el pecado. Pero si el espíritu trae a esa persona a una reunión como la que estamos en esta mañana, y el espíritu, ¿verdad?, mete a ese cuerpo en la adoración, mete a ese cuerpo en lo que es el mensaje de Dios, esa alma se va a gozar en lo que están haciendo. Es entonces que la palabra de Dios habla y nos dice: alaba, oh alma mía. Porque ¿quién va a dar cuenta delante de nuestro Dios en nuestra alma? Allá, ¿verdad?, el libro de Ezequiel dice: mías son todas las almas. El alma del Padre como la del Hijo, alma que pecare, dice, esa morirá. No dice espíritu, no dice cuerpo, porque este cuerpo va para de donde fue tomado, del polvo de la tierra. El espíritu, dice la palabra de Dios, que vuelve a Dios, quien lo dio. El alma es la que tiene la responsabilidad de alabar a nuestro Dios. Acá, ¿verdad?, cuando venimos a este lugar, no solamente en la carne, porque la carne es muy difícil de dominar. La carne, ¿verdad?, no vamos a decir se gozó en la carne. Hay personas que sí, ¿verdad?, actúan en la emoción. Pero en verdad nosotros estamos llamados a gozarnos delante de la presencia de nuestro Dios en el espíritu y con toda nuestra alma. El salmista dice: alaba, oh alma mía, y dice: ¿a quién debe de alabar? Debe de alabar a Jehová. Él es el merecedor de alabanza. Usted está equivocado, el mundo está equivocado si piensa que la alabanza se la merece una persona de esta tierra. Porque en este tiempo se la estamos dando quizás a una persona de esta tierra. Pero la Biblia dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. ¿A quién hemos alabado nosotros en esta mañana? Hemos alabado a Dios. Hemos alabado a quien se la merece. Pero otras personas, ¿verdad?, en este día, en este tiempo, están alabando a alguien que no merece alabanza. Pues toda la alabanza, ¿verdad?, es reservada solamente para nuestro Dios. Alabaré a Jehová, dice, y hace un compromiso. Dice: alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Porque ya alguien que haya partido de esta tierra, es muy difícil que pueda alabar. ¿Ha leído usted aquel verso que dice que allá, ¿quién te alabará? Hemos pasado ahí, ¿verdad?, por el cementerio y no hemos escuchado nadie. A excepción de unos que están ahí sobre las tumbas jugando cualquier otra cosa. Pero esos que están ahí recostados, nada saben, no comprenden nada, porque no se puede alabar en este estado. Ahora nosotros, que hoy que estamos en vida, debemos de alabar a nuestro Dios y hacerlo, porque no se sabe si mañana tendremos la oportunidad, o la sabe usted. Yo no lo sé. Y por eso debemos de aprovechar el tiempo en el que estamos en este lugar, porque no sabemos si vamos a tener la oportunidad de alabar a nuestro Dios nuevamente. Debemos de aprovechar el tiempo. Dice: no confíes, dice, en los príncipes. En ese tiempo las tribus de Israel estaban, las 12 tribus de Israel, en cada tribu había príncipes. Determinado el número de personas por familias, por tribus, habían príncipes. Y estos se entendían sobre los más altos. Pero habían personas que ponían su mirada en otra persona igual, con los mismos defectos que ellos tenían. Pero la palabra de Dios dice: no confíes en los príncipes. Hay personas, ¿verdad?, que pueden llegar a cometer el pecado de idolatría con una persona. Idolatran a una persona.
En este tiempo, ¿verdad?, que hemos estado viviendo muy difícil en nuestro país. Hay personas, cristianos, que no le hablan de Dios más que del presidente. No le hablan de Dios más que de ciertas personas. ¿Por qué? Porque hemos entrado en una idolatría. ¿Cree que no es eso? Hablar más de una persona de esta tierra que estar hablando de Dios. El cristiano tiene que hablar de Cristo. No decimos que no lo podemos mencionar, que no puede aparecer ahí en una conversación. Pero el cristiano estar hablando más de una persona de esta tierra ya se nos convirtió en un ídolo. Hay personas que pusieron su confianza en una persona de esta tierra y fracasaron. Porque el pensamiento para esta mañana, es la confianza en Dios. El verso dice, no confíes en los príncipes. Hay personas que ellos decían, al nomás yo sienta un dolor en mi cuerpo, un malestar en mi cuerpo, llamo al médico y él tiene la solución. Pero en este tiempo nos dimos cuenta de que por mucho que supieran los médicos, por muchos doctorados, por muchas especialidades que ellos tuviesen, no podían hacer nada. Llegaba la muerte, los visitaba, y aunque estuviese rodeado de médicos, hasta ellos mismos murieron. Entonces, ahora nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios. Dice, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Cuántos hijos de hombre hay aquí? ¿Todos? Nadie, ¿verdad? Nos encontraron, como decían antes, nos encontraron en el piñal. Lo trajo la cigüeña, ¿no? Todos somos hijos de hombre. Y por eso no hay que poner nuestra confianza en ninguno de nosotros. Hasta en esto debemos de ser desconfiados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que no hay en él salvación. ¿En quién debemos de confiar? En aquel que sí hay salvación. Que aunque nosotros perezcamos en esta tierra, que aunque nosotros muramos mientras estamos en esta vida, ha prometido darnos salvación un día. Es en él que nosotros debemos de confiar. La palabra de Dios dice, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale, dice, su aliento y vuelve a la tierra. Para morir no se necesita estar enfermo. Solamente es de que Dios quite ese aliento de vida de nuestros cuerpos. Y hasta ahí nomás llegó cualquiera de nosotros. Hasta ahí nomás llegamos. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestra vida? Nada. Nuestra vida misma es prestada. ¿O alguien la compró? Nada. Es prestada la vida. Dice la palabra de Dios, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Este año que acabamos de finalizar, ¿cuántas personas con metas, propósitos, murieron? Y no pudieron alcanzarlos. ¿Qué dice la palabra de Dios? En ese mismo instante perecen sus pensamientos. Hay proyectos en nuestra vida para este año. Pero ¿qué tal si el día de mañana o más tarde Dios decide llamarnos a su presencia? En ese mismo momento nuestros planes, nuestros proyectos se fueron juntamente con nosotros. Ahí nomás perecieron. Es por eso que el ser humano es tan frágil. Es por eso que el ser humano es tan indefenso. No tiene cómo, ¿verdad?, presentar una defensa para proteger su vida. Porque dice la palabra de Dios, en ese mismo día perecen sus pensamientos. En este tiempo hubo gente capaz, gente inteligente que murió con tremendos proyectos. A veces, ¿verdad?, nosotros tenemos proyectos en nuestras vidas, pero son proyectos así. El día de mañana, si amanezco con vida, voy a amanecer dormido. Esos son los proyectos nuestros. El día de mañana, si amanezco con vida, me voy a levantar a comer cierto tiempo de comida. Esos son los proyectos nuestros. Hay personas que no. Dicen, voy a negociar, voy a levantar esta empresa.
en cierto tiempo me va a dar ganancia. Hay personas que de ese tipo de proyectos murieron y esos proyectos se echaron a perder. Porque el ser humano es tan frágil. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Bienaventurado, dice, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es Israel. ¿Y quién es el Dios de Israel? Es el Dios al que usted sirve. Es el Dios que yo sirvo. Es el Dios que sacó al pueblo de Israel con mano poderosa de allá donde estaba siendo oprimido del pueblo de Egipto. Y dice de que hizo maravillas, prodigios y milagros mientras iban por el desierto. Les dio maná del cielo, les dio agua de la roca. En cierta ocasión llegaron a un lugar, no podían tomar agua porque eran amargas, solamente echaron unas ramas sobre el agua y el agua se volvió milagrosamente que se podía tomar. En otra ocasión querían carne, Dios les dio carne. En otras ocasiones muchos enemigos venían a pelear en contra de ellos. Dios usaba diferentes medios para poder salvarlos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Usted no crea de que Dios ha perdido su esencia, su poder. No, es el mismo, dice Hebreos, de ayer, de hoy, año 2020-21. Y es el mismo de mañana. Que quizás no lo vamos a vivir nosotros, pero otros lo van a vivir y van a conocer del poder de nuestro Dios. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. No somos cualquiera, hermanos, porque estamos confiando en este Dios. Somos bienaventurados. No vamos a la deriva. No vamos a ver qué nos prepara la vida más adelante, sino que llevamos una esperanza, llevamos una seguridad. Hay algo concreto en nuestra vida. No vamos a la intemperie. Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurado es aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza, dice, está en Jehová su Dios. ¿En dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Está puesta en algo perecedero? ¿O está puesta en alguien que ha prometido? Y como lo dice su palabra, que lo que Él promete, Él lo hace. Porque Él no es igual que nosotros para mentir. Él no es hijo de hombre como nosotros para poder fallar a sus promesas. Dice la palabra de Dios, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo, dice, es el creador de los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. De todo lo que Dios creó, nosotros se nos ha dado el privilegio de ver una mínima parte. Hay animales que ya se extinguieron, que fueron creados por Dios y nosotros no tuvimos oportunidad de verlos. Allá en las profundidades del mar hay bestias, monstruos marinos que ni aún los estudiosos de estas profundidades no han podido conocer. Porque de tan profundo que es el mar, que no han podido llegar a lo más profundo. Han fabricado máquinas para navegar, pero la fuerza del agua no los deja trabajar. A cierta profundidad el ser humano no puede permanecer porque los oídos sienten que se los comprime el agua. Hay una fuerza del agua, pero la palabra de Dios dice que Él creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. El mar dice y todo lo que en ellos hay. Ese es el Dios que nosotros servimos. No es cualquier Dios que hay que andarlo cargando, que hay que tenerlo ahí en una pared y estarlo limpiando, porque si no amanece polvoso, si no las arañas hacen nido sobre ellos. No, el Dios que nosotros servimos es el creador de aquellas cosas. ¿Cómo no nos va a guardar a nosotros? Así dice la palabra de Dios, el cual hizo, dice, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que guarda, dice, verdad para siempre. No es que Él es verdad el día de ayer y el día de mañana, quién sabe. No.
Él es verdad ayer, es verdad hoy y es verdad mañana. Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy, ¿qué dijo? La verdad. Él es la verdad. En otro lugar, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar engaño, vamos a encontrar mentira, vamos a encontrar quizás fracaso, vamos a encontrar quizás disgusto, vamos a encontrar quizás en nuestra vida desilusiones, pero en Dios, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar solamente verdad. Allá, ¿verdad? En la carta de Juan dice que en él, dice, no hay engaño. No vamos a encontrar una partecita donde vamos a encontrar engaño en nuestro Dios. Él es verdad. La palabra de Dios dice que guarda verdad para siempre, que hace justicia, dice, a los agraviados. Si usted está sufriendo en este mundo, está padeciendo porque hay alguien que está actuando injustamente en contra de usted, deje trabajar a Dios. Deje que Dios trabaje en su vida. Deje que Dios trabaje en esa persona que está agraviando su vida. Dios es el que hace justicia a sus agraviados. En cierta ocasión, ¿verdad? Dios le dice a su pueblo, ustedes le dice, estén tranquilos. Yo iré delante de ustedes y pelearé esta batalla. En muchas ocasiones quizás Dios nos va a decir a nosotros, estén tranquilos. Es muy cierto que hacen injusticia con ustedes. Es muy cierto que los están agraviando. Es muy cierto que les están haciendo daño. Denme un tiempo a mí. Yo voy a hacer justicia. Esta no es tu batalla. Esta es mi batalla. La palabra de Dios dice que hace justicia a los agraviados. Que da pan, dice, al hambriento. Y no solamente al que tiene hambre de este vientre. Que da pan a aquel que tiene necesidad, pero esa necesidad espiritual, que no la puede llenar ningún alimento de esta tierra, por mucho tamal que haya comido para el 31, por muchos sándwiches, por mucho de todo lo bueno que pueda haber existido en estos días, pero no lo puede llenar. El único que da sustento al espíritu nuestro es esta palabra de Dios. Jesús se lo dijo al diablo, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allá, ¿verdad? En el monte, donde Jesús dio las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Nosotros somos bienaventurados porque cuando venimos a una reunión como esta, nosotros ya esperamos las 10:05, las 10:10. ¿Y por qué no empiezan? ¿Por qué no empiezan las 10:30? ¿Por qué no empiezan? Porque hay un hambre en nuestros corazones, hay un hambre en nuestro espíritu que debe de ser saciado. ¿Qué les hubiese parecido a ustedes que a las 11 se terminó el servicio de la alabanza, todos para la casa? Más de su media hora la están algunos hermanos sentados ahí esperando que alguien se pare por lo menos a leer un texto de la palabra de Dios y lo dirija en una oración. Porque estamos hambrientos de esta palabra. Y hay personas, ¿verdad?, que esta palabra sienten como que es un peso que están oyendo. ¿Por qué no termina ya? ¿Por qué el tiempo se le fue? Terminemos. Porque no hay hambre, pero aquellos que tienen hambre desean oír esta palabra de Dios. Que da pan, dice, al hambriento. Jehová liberta a los cautivos. Jehová liberta a los cautivos. Libertó al pueblo de Israel de la opresión en el cual estaban en Egipto. Los libertó cuando cayeron esclavos de Babilonia, luego cayeron siendo esclavos de los medos y los persas, pasaron esas esclavitud, pero Dios los libertó. Pero Dios no solamente los liberta físicamente, sino que los liberta espiritualmente. ¿Qué éramos nosotros antes? Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Amigos que andan en el mundo siendo esclavos del pecado, y si vienen a Cristo, Él está dispuesto a libertarles. ¿O creen que en este año 2021 el Señor cerró la puerta? Ya no hay cupo. El cupo era limitado y ya no hay espacio para más personas. No, Él sigue con los brazos abiertos.
Él es un Dios de misericordia y sigue llamando al pecador. Dice la palabra de Dios, Jehová liberta a los cautivos. Aquellos que quizás están escuchando esta palabra y no saben, no le han abierto la puerta de su corazón a nuestro Dios, están siendo esclavos del pecado y necesitan a alguien que los liberte. Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El mundo en su pecado, el mundo en su maldad, ellos dicen de que son libres de hacer como ellos bien les parece, pero en realidad no son libres. Ellos están obedeciendo a su amo llamado Satanás, el diablo, la serpiente antigua de este mundo. Entonces, pero si Jesús los liberta, serán verdaderamente libres. Jehová dice, abre los ojos a los ciegos. Antes veíamos físicamente, pero espiritualmente estábamos cegados. Pablo escribe y dice, ¿verdad?, que el Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento de muchos para que la luz del evangelio no pueda resplandecer en su vida. El diablo de eso se encarga, de cegar los ojos espirituales de las personas. ¿Y qué es lo que dicen? No, es que el pastor lo que quiere es tener la gran cantidad de miembros, porque así como son de bastante los miembros, son más diezmos, son más ofrendas, la bolsa se le va creciendo. Eso es lo que dicen muchos. ¿Y saben qué es eso? Es ceguera espiritual. Es ceguera espiritual. Porque usted, si da de su voluntad. Aquí no le andan poniendo la navaja ahí en las costillas para que dé. Y si lo da de mala gana, no lo dé. La palabra de Dios dice, cada uno dé, dice, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando pasan los hermanos ahí recogiendo la ofrenda, usted dé una sonrisa, aunque ande tapado ahí, pero Dios lo conoce mejor. Démoslo con alegría. Entonces la palabra de Dios dice, Jehová abre los ojos de los ciegos. Y cantamos nosotros aquella alabanza, ¿verdad?, que éramos ciegos como Bartimeo, pero que ahora podemos ver. En realidad estábamos similar a Bartimeo, allá, ¿verdad?, mendigando ciegamente, tentando solamente ahí, ¿verdad?, y íbamos al fracaso, pero Dios nos ha abierto nuestros ojos. La palabra de Dios dice, Jehová levanta a los caídos. Si alguna persona le ha fallado a Dios, ha cometido pecado en contra de Dios, Jehová es el único que puede levantarlo. Jehová es el único que puede restaurar. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que 7 veces cae el justo, pero que esas 7 veces lo levanta nuestro Dios. No es que vamos a estar, ¿verdad?, cayendo, levantándonos, cayendo. No, hay también una firmeza en el cristiano. Pero si en algún dado caso el enemigo toma ventaja de nuestra vida y fracasamos, caímos, Jehová levanta, dice, a los caídos. Es de valiente levantarse en el nombre de Jesús. Jehová, dice, ama a los justos. Jehová nos ama a nosotros, ya que dice la palabra de Dios que hemos sido justificados por la fe. Nosotros somos justos, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hagamos en esta tierra, sino por lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nosotros hemos sido justificados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jehová ama a los justos. Jehová guarda, dice, a los extranjeros. Quizás aquí, ¿verdad?, no tenemos la oportunidad de tener a una persona que sea extranjera. Pero nosotros mismos en este mundo, ¿qué somos? ¿Somos extranjeros? ¿O somos ciudadanos de acá de la tierra? No. Colosenses dice que nuestra ciudadanía, dice, no está acá en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Jesús. Entonces Jehová, dice, guarda a los extranjeros. ¿Quién nos guarda a nosotros en este peregrinaje, en este mundo? Es Dios. A usted no lo guarda una persona de esta tierra, a usted lo va guardando Dios. El peligro que quizás hemos atravesado últimamente, quien lo ha protegido es solamente nuestro Dios. Jehová, dice,
guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Él se encarga del sostenimiento de aquellos indefensos. Nosotros éramos indefensos. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Juan? Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero más a todo aquel que le recibió, a ese, dice, le dio el derecho de ser hijo de Dios. Nosotros fuimos adoptados por Dios, porque antes nuestro padre era Satanás. Pero ahora dice, al huérfano y a la viuda, Él sostiene, hablando espiritualmente. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida en este mundo. Y el camino, dice, de los impíos trastorna. ¿Cuántas veces quizás nos han querido hacer daño a nosotros? ¿Cuántas veces el enemigo ha querido utilizar a una persona, aún de la misma congregación, para hacernos un daño? Pero Dios trabaja en la mente de estas personas, trastorna las mentes de estas personas, y cuando nos quieren hacer un daño, al contrario, una bendición nos dan. Nos dan una bendición para poder salir hacia adelante. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová, dice, para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Esta es una profecía que se está cumpliendo, porque Jesús, ¿verdad?, es el Rey de Reyes, que todavía no ha implementado el reinado en esta tierra, pero se va a cumplir. Pero estamos hablando de la confianza en Dios. ¿Cómo podemos nosotros conocer a una persona que confía en el Señor? Una persona que confía en Dios, una persona que está confiando en el Señor, se puede identificar. Como también una persona que no está confiando en Dios, que tiene su confianza en otra cosa que no sea nuestro Dios. ¿Cómo podemos nosotros entonces conocer a una persona que confía en el Señor? El Salmo 125, verso 1, ¿qué es lo que dice? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Entonces, los que confían en el Señor, ¿cómo son? No se mueven. Que finalizamos el año 2020, pero que al inicio del 2021, a mediados del 2021, finalizando el 2021, estemos confiando en el Señor. Porque la palabra de Dios dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Usted, ¿verdad?, ha podido ver a su alrededor cerros, montes, que desde que yo tuve entendimiento, yo ahí los he visto. No he visto que el cerro de Copetillo se haya cambiado aquí para este cerro del mineral de San Sebastián, y que este mineral se haya pasado para otro lado. No, están estables. Aunque así se mueva la tierra, aunque así tiemble a gran magnitud, pero ellos ahí siguen. Algún poquito se derrumba, pero ellos ahí permanecen. Entonces, los que estamos confiando en Dios, debemos de ser personas estables, firmes. Que si iniciamos el año 2021, estemos confiando en Dios. Que si atravesamos el primer trimestre de este año, estemos confiando en Dios. Ya decíamos, si finalizamos este año, si el Señor nos concede la vida, lo finalicemos confiando en Dios. Entonces, el cristiano que confía en el Señor es semejante a esos montes. Que si usted está en esta iglesia, el día de mañana no esté pensando en irse para otra iglesia. Que si usted está en esta iglesia este día, el día de mañana no esté pensando en irse a la fiesta, en irse para la feria, en irse para diferentes lugares, para la cancha, para la cantina. No, que esté confiando en Dios. Porque los que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. No podemos decir que confiamos en Dios si en la primera batalla nosotros nos apartamos de Él. No podemos decir que estamos confiando en Dios
Si en la primer prueba que aparezca en nuestra vida, nosotros dejamos al Señor y cedemos ante la prueba, cedemos ante la tentación, cedemos ante la dificultad, cedemos ante el problema que se va a presentar más adelante. Pero si estamos confiando en nuestro Dios, seremos personas capaces de resolver los problemas, de actuar con paciencia en aquella pelea, en aquella prueba, en aquella batalla o en aquella tormenta. Ser personas pacientes porque estamos confiando en el Señor. ¿Qué es lo que significa no moverse? No moverse, hermano, significa no estar actuando con locura. Que si un día, por A o B motivo, ¿verdad?, nos dijeron algo que no nos pareció a nosotros bien. Yo me voy de la iglesia. Y andar diciendo después de que por X hermano yo estoy en el mundo. No, si su confianza está en el Señor, manténgase ahí. Que usted no está por agradar a los hombres, que usted no está por agradar a una persona. Usted está por agradar a Dios. No moverse significa, ¿verdad? Decíamos, no actuar con locura. ¿O cree que es de una persona inteligente al primer problema que aparezca? Todos tenemos problemas. En la vida espiritual todos tenemos problemas. Todos, hermanos, el diablo nos presenta barreras, obstáculos, quizás caminos dificultosos para andar. Pero si a la primera de cambio nosotros decimos, no, mejor que digan aquí corrió. Ese es un viejo refrán que no lo podemos nosotros implementar en la vida cristiana. La vida cristiana es de personas valientes. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. También, hermanos, hay personas, ¿verdad?, que muchas veces van a tratar de abrir las puertas a su manera. El no moverse significa no tratar de abrir esas puertas a nuestra manera. Hay cosas, ¿verdad? Hay proyectos que nosotros nos ponemos en nuestra cabeza. En unas ocasiones se cumplen, en otras no. Pero solo por eso yo no voy a ir a tratar de abrir puertas a mi manera. Por ahí, en cierta ocasión, en una velación me comentaba un amigo. Me decía, mira, me dice, pero ¿no te has fijado una cosa vos? Cierta persona, mira la prosperidad que ha tenido. ¿Y de dónde ha sacado eso? No lo vemos trabajar. Y le digo yo, pero hay que dejarlo, le digo yo. Esas riquezas llegan rápido, pero a veces también se van rápido. Las consecuencias vienen así. Lo que le cuesta a uno, cómo lo valora. Entonces, hay personas que cuando no se llevan a cabo sus proyectos, buscan la manera de abrir puertas ellos mismos. Y las cosas no funcionan así. Nosotros funcionamos y trabajamos de acuerdo al plan de nuestro Dios. Si Dios te cerró una puerta, algún propósito tiene. Dios jamás te va a cerrar una puerta sin antes ponerte una oportunidad, una salida más adelante. Quizás sea mejor para nosotros, quizás en ese momento no lo estemos entendiendo, pero Dios tiene el plan mejor de nuestra vida. La palabra de Dios dice que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Él solamente tiene pensamientos de bien para nosotros, y los nuestros muchas veces nos pueden llevar hacia el fracaso. No moverse significa no tratar de resolver los problemas como el mundo resuelve sus problemas. El mundo tiene una manera de resolver sus problemas. El cristiano tiene otra manera de resolver sus problemas. En esto nos podemos identificar. Que por muchas groserías que a usted le digan, por mucho que lo ofendan a usted, usted no se va a ir arrizando ya las mangas y venite, vamos a ver de qué cuero salen más correas. No, el cristiano en muchas ocasiones le va a tocar agachar la cabeza, ni decir ni una sola palabra, dejar que hable, que diga lo que quiera, pedirle misericordia a Dios por esa persona. Dios va a trabajar en esa persona. Pero ¿cómo resuelve los problemas el mundo?
Ya decíamos, el mundo mira a otro que lo está ofendiendo, él trata la manera de ofenderlo aún más. Si aquel le dijo palabras no tan fuertes, aquel va con golpe. Aquel se tira con patada y mordida. Porque el mundo así resuelve sus problemas. Y cuando él quiere resolver esos problemas, lo que hace es hacerlo más grande. A veces, ¿verdad? Hay personas que han ido a parar a la cárcel, al hospital, al cementerio, por querer resolver esos problemas. Y el cristiano no. El cristiano lo más que hace es orarle a Dios, pedirle misericordia a Dios por esa persona que lo está ofendiendo. Pues la palabra de Dios dice, ¿verdad?, de que amemos a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos desean el mal, que los amemos. Eso es lo difícil del evangelio. Por eso, ¿verdad?, no debemos de estar ahí entre los mismos, ni aún con los que no conocen al Señor, estar de enemigos. Porque nosotros, ¿verdad?, no tratamos de resolver los problemas como el mundo resuelve sus problemas. No tomamos, hermanos, también cuando decimos que ¿qué significa no moverse? Es que nosotros no tomamos decisiones arrebatadas. Que en el calor del momento nosotros vamos a tomar una decisión. No, el cristiano se sienta, deja que las aguas bajen un poco, se sienta, medita, piensa a futuro cómo va a surgir si toma esa decisión. Piensa de la otra manera, que si toma esa decisión, ¿qué es lo que va a surgir? Porque el cristiano que confía en Dios jamás tomará una decisión arrebatadamente. Ya decíamos, ¿verdad? Tomar una decisión de abandonar a Cristo es una decisión equivocada. Tomar la decisión quizás de dejar de confiar en Dios y poner la confianza en una persona de esta tierra es una decisión alocada, una decisión arrebatada. Pero cuando nos ponemos a meditar y decimos, ¿verdad?, aquellas palabras que Pedro dijo, pero Señor, ¿y a quién iremos? Pero Señor, le dice Pedro, pero Señor, ¿y a quién iremos? Si solamente en ti se encuentran palabras de vida eterna. Solamente en eso nosotros meditemos. Lo segundo, hermanos, ¿qué beneficio hay en nuestra vida? ¿Qué beneficio hay en la vida de aquellos que confían en Dios? Decíamos, ¿cómo nosotros podemos conocer a una persona que confía en el Señor? Decíamos, es semejante a un monte. El monte un día no lo vamos a ver en un lugar y el otro día lo vamos a ver allá delante de San Miguel. No, está en el mismo lugar, es estable, es firme. Ahora veamos qué beneficios hay en la vida de aquellos que confían en Jehová. Los que confían en Jehová tendrán alegría aún en medio de la prueba. Porque ¿cuántos hermanos recibimos pruebas? ¿No reciben pruebas ustedes? Cambiemos de vida entonces. El cristiano es probado. El cristiano es probado. El alumno cuando va a la escuela, al final de un trimestre le pasan una prueba objetiva para ver qué tanto conocimiento ha adquirido en ese tiempo. El cristiano también a medida va avanzando en la vida cristiana tiene que ser probado. Pedro lo dice, que si el oro se prueba con fuego y aunque perecedero, nuestra fe aún más, siendo más preciosa, dice, será probada. Entonces, los beneficios que nosotros tenemos es que cuando nosotros estemos en medio de la prueba, nosotros tendremos alegrías. Tendremos la oportunidad que aún estando en la prueba podemos alegrarnos. La palabra de Dios en el Salmo número 5 y el verso 11, vea lo que dice. Pero alégrense, ¿cuántos? Alégrense todos los que en ti confían. Si estamos confiando en Dios, ¿qué debemos de hacer? Debemos de alegrarlo. Si le duele un pie, alégrese. Si le duele una muela, alégrese. Si le duele la cabeza, alégrese. Si usted anda con algún problema estomacal, alegre. Si usted tiene problema en el corazón, tiene problema de alguna enfermedad que sea muy difícil de sobrellevar, alégrese. Es difícil. Es difícil.
pero alégrese. Aquí no solamente de venir a decir, ¿verdad?, que en el tiempo de las alabanzas. No, el cristiano tiene que vivir alegre. Dice la palabra de Dios, pero alégrense todos los que en ti confían, porque ¿qué va a pasar cuando andemos tristes? Como dice el hermano Will. ¿Qué va a pasar cuando andemos ahí un poco decaídos? ¿Será que no estamos confiando en Dios? Porque la palabra de Dios dice, alégrense todos los que en ti confían. Que los amigos digan, ¿verdad? Esos cristianos quizás que no tienen problemas. Quizás no les llegan las enfermedades. Y no saben, ¿verdad? Una farmacia entera tienen ahí en sus casas. Tomando pastillas. Pero alégrense, dice, todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen, dice, los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Hay por qué nosotros alegrarnos. Hay por qué nosotros estar confiando en Dios. ¿Por qué? Porque dice de que vamos a estar bendecidos. Dice la palabra de Dios, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. ¿Quién lo bendice a usted? ¿Quién me bendice a mí? Es Dios. ¿Cree que no es una razón por qué gozarnos? Ya decíamos, nosotros no lo vamos a arreglar por la enfermedad. No. Decíamos, hay que alegrarnos aún cuando estemos con esa dolencia. Nosotros nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar delante de nuestro Dios, porque Él es el que bendice nuestra vida. Nos vamos a alegrar en Dios, porque Él es un escudo en nuestra vida que está protegiéndonos en todos los días de nuestra vida. ¿O cree que el Señor tiene vacaciones algún tiempo? Que porque es año nuevo hoy no voy a proteger al hermano Moisés. No. Él, hermanos, 24/7, 365 días del año, Él nos protege. Todos los días de nuestra vida, Él nos protege. Dice que Él nos rodea con un escudo a nuestro favor. Entonces, esto es uno de los beneficios que nosotros recibimos, que nos podemos alegrar aún en medio de la prueba. Es una prueba la que quizás el salmista estaba pasando y dice, pero alégrense todos los que en Él confían. Cuando los problemas y las angustias vienen a nuestra vida, podemos estar alegres no por la enfermedad, no por el problema, no por la dificultad, no por la escasez que hay en nuestra vida, sino porque hay a nuestro lado alguien que puede proveer, alguien que puede guardarnos, alguien que está dispuesto a acompañarlo todos los días de nuestra vida. Entonces, por eso nosotros podemos alegrarnos. Nuestra alegría, hermanos, está en saber que hay alguien que está dispuesto a defendernos. Que hay alguien que está dispuesto a pelear por nosotros. ¿Cree que no es motivo por qué alegrarlos? Hay personas que se alegran porque quizás andan rodeados de guardaespaldas, andan bien armados. Pero nosotros no andamos rodeados por ninguna persona de esta tierra. Pero hay una presencia maravillosa que es la de nuestro Señor Jesucristo, que esa nos guarda a nosotros y ese es motivo por qué alegrarnos en nuestra vida. Los que confían en Jehová, hermanos, no viven angustiados. Ya hemos oído, ¿verdad?, lo que es una angustia. Una angustia no deja descansar. Una angustia no lo va a dejar tranquilo. Y los que confían en Jehová no viven angustiados. El Salmo 112 y el verso número 7, vea lo que dice: no tendrán temor de malas noticias. El mundo está en un caos. Si usted enciende la televisión, si usted abre las redes sociales, si usted compra el periódico para informarse, la internet la abre, ahí lo que va a haber solamente son malas noticias. Pero el cristiano, el que confía en Jehová, dice, no tendrá temor de malas noticias.
su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está confiado en Jehová? ¿O estamos a la expectativa de qué mala noticia puede haber en el transcurso del día? Y vivimos angustiados. Mire que esto no va en mejora, esto va en peora. Quizás vamos a volver a estar encerrados en nuestras casas. Más pobreza, más necesidad. No va a haber fuentes de trabajo. Eso es lo que aquel que no confía en Dios está pensando. Pero el que confía en Dios, aun si vengan enfermedades, aunque así vengan problemas, aunque así vengan dificultades, él está confiado y está firme en Dios. Está confiado. Entonces la palabra de Dios dice: no tendrá temor de malas noticias. Hay personas que se levantan en la mañana pensando: ¿y qué mala noticia va a haber hoy? No están pensando en alguna buena noticia que puedan escuchar. Y hay personas que ni duermen por esas malas noticias. Les quita el sueño. Y el cristiano no, hermano. El cristiano recita aquel verso del Salmo, dice: en paz me acostaré, y así ya. Ni lo termina de decir cuando ya está dormido, porque está confiado. Estamos confiando en nuestro Dios. Hay personas, hermanos, que decíamos, no se enfermaron. Los nervios se les alborotaron. Esa fue la enfermedad que a ellos se les alborotó por las malas noticias que habían a nuestro alrededor. Pero el que confía en Dios dice que está firme. Lo último que vemos en esta tarde: los que confían en Jehová, también, hermanos, todo lo que hace prospera. Los que confían en Jehová, todo lo que ellos hacen prospera. Y veamos, hermanos, lo que dice el proverbio. Proverbio número 28 y el verso número 25. Vea lo que dice. Proverbio 28, 25. El altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová, dice, ¿qué pasará con él? Prosperará. El altivo de ánimo, dice, suscita. ¿Qué suscita? Contienda, problema, hacer más grande la dificultad. Pero mas el que confía en Jehová, dice, prosperará. Si usted está confiando en Jehová, todo lo que usted haga, lo que usted emprenda, va a prosperar. Porque está confiando en Jehová. Porque no está confiando en su fuerza. Porque no está confiando en lo que usted posee económicamente. Usted está confiando en Dios. Porque hay muchos hermanos que están confiando en lo que poseen, en sus amistades, en la experiencia que ellos tienen para manejar negocios. Económicamente ellos creen de que en cierto tiempo van a crecer. Pero nosotros, ¿verdad?, que tanto a eso no anhelamos, tanto a eso no le apuntamos, sino nosotros lo que anhelamos es una prosperidad espiritual. Que así como le dice el apóstol Juan a aquel anciano: deseo que tengas salud y deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Esa es la prosperidad que el cristiano debe de anhelar. Esa es la prosperidad que nosotros debemos de anhelar cada día. Si todo lo que emprendemos lo ponemos en las manos de Dios, estemos confiados de que Dios va a poner su mano en aquello que nosotros hemos emprendido. El problema es de que muchas veces, ¿verdad?, hacemos planes, hacemos proyectos y a Dios no lo ponemos en ningún lugar. No hay espacio para Dios. Es por eso que en muchas ocasiones nuestros proyectos, nuestras metas van a fracasar, porque no hemos puesto a Dios delante de aquel negocio, delante de aquel proyecto que hemos emprendido. Cuando confiamos en Dios, hermanos, Él toma el control de aquello que nosotros emprendemos. Cuando confiamos en Dios y lo ponemos en las manos de Dios, Él toma el control de aquello que nosotros vamos a emprender. Es por eso que necesitamos la confianza en nuestro Dios. Termino solamente con un verso de Nahum. Nahum capítulo 1, verso 7 dice: Jehová es bueno
Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios conoce, hermanos, al que está confiando en Él. Dios conoce su corazón, su mente, si es que está confiando en Él. Si hay necesidad, si hay problema, si hay aflicción, si hay angustia, Dios lo conoce. Solamente es de que confiemos en Él. En ningún momento Dios, hermano, le ha pasado por alto su necesidad. En ningún momento Dios se le ha pasado por alto su enfermedad. En ningún momento a Dios se le ha pasado por alto el problema que usted está atravesando, la dificultad, la aflicción que usted está pasando. Él conoce sus necesidades, dice la palabra de Dios, y conoce, dice, a los que en Él confían. Que el Señor les bendiga. Espero nos hayamos dado a entender con esta palabra y sigamos adelante. Estamos iniciando este año, lo estamos iniciando, ¿verdad? Como quien dice, con el pie derecho. Lo estamos iniciando en la casa de nuestro Dios. El salmista dice, ¿verdad? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar, para inquirir en la hermosura de Jehová. Así es de que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio para mí el haberles servido esta palabra.